Existen diferentes formas de generar ganancias con inversiones. Pero si les dijera que matemáticamente se puede calcular cuánto debe ser el valor a invertir para generar la misma ganancia en dos inversiones distintas, y de esta forma garantizar el obtener una ganancia en caso que alguna de las dos inversiones no se dé. Recuerda, realizar una apuesta es realizar una inversión. ¿Alguna vez has pensado cuánto invertir en dos cuotas para generar una ganancia que sea la misma si se da alguna de las dos? En este primer caso, vamos a calcular cuánto invertir en la cuota más baja para generar lo mismo. Lo primero que debemos hacer es definir las dos cuotas o eventos y la inversión que se realizará a la cuota más alta. Al definir las dos cuotas, se calcula cuánto debe ser la proporción entre las inversiones, siendo la multiplicación de la inversión definida por la proporción, el valor a invertir en la cuota más alta. Al saber cuánto se invierte en cada cuota, podemos calcular la inversión total y el ingreso que se generaría. Para saber cuánto sería en ganancia o utilidad, se debe calcular la diferencia entre la inversión total y el ingreso esperado. Para el margen se debe dividir la ganancia sobre la inversión total. En este ejemplo tenemos las cuotas de 3,35 y 2,2. Y una inversión mínima de 1000, que se haría en la cuota más alta. Para este caso la otra inversión, que se haría en la cuota más baja, sería de 1523. Lo que nos daría una inversión total de 2523. El ingreso que se generaría para ambos casos sería de 3350. El margen obtenido es del 32,79%, el cual depende de la proporción que hay entre las dos cuotas. A continuación veremos unos ejemplos de qué sucede cuando se modifican los valores. Presta atención a cómo varían los datos. Ahora bien, si además de obtener ganancias, quisieras irte ganando una cantidad determinada, sabiendo que solo debes acertar una de las dos inversiones. En este segundo caso, vamos a calcular cuánto debe ser lo mínimo a invertir para generar una cantidad determinada. Lo primero que debemos hacer es definir las dos cuotas a las cuales se va a realizar la inversión y la cantidad a generar como ganancia. Seguidamente, procedemos a calcular la proporción entre las dos cuotas. Luego se calcula la inversión mínima, la cual se hace a partir de una fórmula matemática que depende de las cuotas y el valor definido. Esta inversión mínima va en la cuota más alta y la inversión más alta resulta de multiplicar la inversión mínima por la proporción, la cual va con la cuota más baja. Así se garantiza el obtener el mismo ingreso siempre que se dé cualquiera de las dos. Para este ejemplo, se siguen manteniendo las cuotas de 3,35 y 2,2. Además, se define el valor a generar en ganancia de 5.000. La proporción sigue siendo la misma y se calcula que la inversión mínima que se haría en la cuota de 3,35 sería de 6.044 y la otra inversión de 9.203 se haría en la cuota más baja que es 2,2. El total a invertir aumenta en relación al ejemplo anterior, y sería de 15.247.
Para este caso el ingreso que se obtendría en ambas cuotas sería de 20.247 y el margen seguiría siendo el mismo ya que depende de las cuotas. A continuación veremos unos ejemplos de qué sucede cuando se modifican los valores. Presta atención a cómo varían los datos. Ahora bien, si quisieras irte ganando no una cantidad determinada, sino un margen específico o un margen mínimo, ¿qué se debería hacer, sabiendo que solo debes acertar una de las dos inversiones? En este tercer caso, vamos a calcular cuánto debe ser la cuota a la cual invertir para generar un margen específico. Lo primero que debemos hacer es definir una de las dos cuotas a las cuales se va a realizar la inversión mínima que irá con la cuota más alta y el margen que se espera obtener. La cuota que se va a calcular, el cálculo de dicha cuota, el cual se hace a partir de una fórmula matemática que depende de la inversión mínima y el margen definido, puede ser más alta, más baja o igual a la cuota seleccionada. Para garantizar obtener el mismo ingreso siempre que se dé cualquiera de los eventos, se debe invertir la cantidad mínima definida en la cuota más alta, y la cantidad más depende de la proporción que existe entre las cuotas y la cantidad mínima, y esta se debe invertir en la cuota más baja. Para el caso de este ejemplo, tenemos que la cuota definida es la cuota de 2,2. La inversión mínima es de 1000 y el margen definido es del 30%. De acuerdo a la fórmula empleada, se calcula que la cuota a la cual se debe invertir para obtener un margen del 30%, con una cuota de 2,2 es de 3,18 como mínimo, puesto que una cuota por encima de dicho valor, generaría un margen mayor al 30%. A su vez se puede observar que la inversión mínima iría con la cuota calculada y la inversión de 1444 se haría en la cuota de 2,2 por ser la menor. Se tendría una inversión total de 2444 y unos ingresos para ambas inversiones de 3178. La ganancia en valor sería de 733, lo que representa el margen del 30% definido. A continuación veremos unos ejemplos de qué sucede cuando se modifican los valores. Presta atención a cómo varían los datos.
Ahora bien, si tuvieras solo una cantidad determinada para que fuera tu inversión total, e igual obtener el mismo ingreso al invertir en dos eventos o cuotas especificadas, ¿qué se debería hacer, sabiendo que solo debes acertar una de las dos inversiones? En este cuarto caso, vamos a calcular cuánto debe ser la inversión mínima que se debe realizar y la inversión máxima, que al sumarlas no supere la inversión total definida. Lo primero que debemos hacer es definir las dos cuotas a las cuales se va a realizar la inversión y la inversión total. La inversión mínima se calcula a partir de una fórmula matemática que depende de las cuotas y la inversión total. Para garantizar obtener el mismo ingreso siempre que se dé cualquiera de los eventos, se debe invertir la cantidad mínima definida en la cuota más alta, y la cantidad más alta depende de la proporción que existe entre las cuotas y la cantidad mínima, y esta se debe invertir en la cuota más baja. Para el caso de este ejemplo, tenemos que las cuotas definidas son 2,2 y 3,35. La inversión total que se ha definido es de 10.000. De acuerdo a la fórmula empleada, se calcula que la inversión mínima debe ser de 3.964 y la más alta de 6.036, al sumarlas se obtiene una inversión total de 10.000. El ingreso obtenido para los dos casos es de 13.279 y la ganancia de 3.279, lo que equivale a un margen del 32,79% sobre el total invertido. Este es un caso importante puesto que muchas veces tenemos una cantidad máxima a invertir, pero no sabemos cómo distribuirla para garantizar un mismo ingreso. A continuación veremos unos ejemplos de qué sucede cuando se modifican los valores. Presta atención a cómo varían los datos. Ahora bien, si tuvieras solo una cantidad determinada para que fuera tu inversión total, e igual obtener un margen específico, ¿qué se debería hacer, sabiendo que solo debes acertar una de las dos inversiones? En este quinto caso, vamos a calcular cuánto debe ser la cuota faltante, la inversión mínima y la inversión máxima, que al sumarlas no supere la inversión total definida y nos genere un margen determinado. Lo primero que debemos hacer es definir una cuota específica, el valor de la inversión total y el margen que deseamos. Se debe calcular la inversión mínima a partir de una fórmula matemática que depende de las cuotas y la inversión total, luego se calcula la cuota faltante la cual depende de las cuotas y el margen definido. Para garantizar obtener el mismo ingreso siempre que se dé cualquiera de los eventos, se debe invertir la cantidad mínima definida en la cuota más alta, y la cantidad más alta depende de la proporción que existe entre las cuotas y la cantidad mínima, y esta se debe invertir en la cuota más baja. Para el caso de este ejemplo, tenemos que la cuota definida es de 2,2. La inversión total que se ha definido es de 10.000 y el margen es del 30% sobre la inversión total. De acuerdo a la fórmula empleada, se calcula que la inversión mínima debe ser de 4.091 que se realiza en la cuota de 3,18 y la más alta de 6.036, que se realiza en la cuota de 2,2 al sumarlas se obtiene una inversión total de 10.000. El ingreso obtenido para los dos casos es de 13.000 y la ganancia de 3.000, lo que equivale a un margen del 30% sobre el total invertido. Este es un caso importante puesto que muchas veces tenemos una cantidad máxima a invertir, pero no sabemos cómo distribuirla para garantizar un margen sobre la inversión. A continuación veremos unos ejemplos de qué sucede cuando se modifican los valores. Presta atención a cómo varían los datos.
Muchas gracias por ver el vídeo. Próximamente retomaré los vídeos de pronósticos junto a otras herramientas que he estado probando. No olviden dar me gusta y suscribirse. Si eres nuevo en el canal te invito a ver los otros vídeos. Hasta pronto.